Sobre el aborto y la despenalización. Para agosto del 2019, en México se inició un debate que generó polémica en redes sociales. Facebook y Twitter se volvieron verdaderos campos de batalla entre las personas en pro del aborto y las legiones pro vida. En Oaxaca se legalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y aún se despenalizó a quien lo haya realizado. La ley de amnistía impulsada por el presidente López Obrador incluso plantea liberar a aquellas mujeres que estén presas por este delito. Lo cierto es que, como tantas otras cosas, este tema divide tremendamente las opiniones. Los provida dicen que desde el momento de la fecundación hay vida humana en el producto y cuando el corazón inicia el latido ya debe de garantizarse el derecho a la vida. Debe de prohibirse tajantemente el aborto porque significaría que las mujeres podrían abortar sin consecuencia alguna. Existen frases como: si cogiste sin condón, ¿qué esperabas? ¿Un iPhone? Esto es un condón, sirve para que no andes abortando. Debe ser gratuita la vasectomía y la ligadura de trompas para que no pidan abortos. Cierra las patas si no eres capaz de ser mamá. En pocas palabras, se ve al acto sexual como un acto pecaminoso, algo que debe ser castigado con la procreación de un hijo, aun cuando éste no sea deseado. Se ve como una penitencia a la inmoralidad y que ésta no debe ser causa de la muerte del bebé. Es cierto que el sexo sin protección o descuido debe tener consecuencias, porque de hecho las tiene. ¿Quién siendo joven no ha sufrido alguna vez la duda de haber quedado embarazada o de haber embarazado a su novia cuando ésta se le ha atrasado la menstruación? Bueno, algunas veces llega a ser solamente un susto, pero muchas otras veces no lo es, y es allí cuando hay opciones. En la era del internet no hay excusa para tener sexo sin protección. En México hay vasectomía gratis, hay condones, hay implantes, hay dispositivos intrauterinos y pastillas anticonceptivas a precio de genérico. Pero aún así el sexo sin protección es una realidad, y es que el sexo generalmente se inicia a muy temprana edad. Nuestras abuelas se casaban a los 15 años, lo cual significa que aún desde antaño la vida sexual iniciaba desde muy temprana edad. Esta a veces aún siendo niños o adolescentes. El problema en México es que la educación no suele ser buena y que las personas religiosas tratan de evitar el tema como si fuera un tabú e incluso hacen campañas para que no haya educación sexual en las escuelas. Lo cual es una tontería, puesto que sin educación sexual específicamente, un niño es vulnerable a ser abusado o a tener actividad sexual sin conocimiento y ahí sí tener un embarazo no deseado. La mayoría de las personas religiosas cree que con frases como "a mi hijo lo educo yo" significa que nadie debe de meterse en la educación de sus hijos y dejarles la información a ellos. Se les olvida que mientras ellos pueden educar a sus hijos y protegerlos de los peligros de la alocada adolescencia, hay miles de jóvenes más que no tienen esta fortuna. Es muy fácil juzgar a las personas desde el privilegio de tener dinero, de tener educación, de una familia que te proteja, de vivir en una familia bien acomodada. Pero, ¿qué pasa con las personas que no lo tienen? ¿Qué pasa con las decenas de jóvenes en el mismo salón de clases que el otro, que están ocupados trabajando, que sus padres están ocupados trabajando y jamás les enseñan, o que simplemente los ignoran y que jamás les hacen caso y nunca les hablan de sexo? Estos niños crecen educados con la pornografía, con las canciones de reggaetón, con las series de televisión o con las películas en las que jamás se menciona un condón. Cuando se es adolescente, las hormonas se encuentran en plena efervescencia. Basta con ver cómo se enoja, grita y se apasiona un joven para darse cuenta de esto. Lo mismo pasa con el amor y el sexo. Las hormonas apendejan. Entonces es cuando puedes embarazar a tu novia con bastante facilidad en un momento de calentura. Lo ideal es que no sucediera, pero el mundo no es ideal. Dentro de este mundo no ideal hay un tema del cual los provida desde su burbuja de cristal no suelen ver, y es el mundo de las violaciones. Según el diario La Jornada, cada día se embarazan 34 niñas por violación en México, lo cual sería poco más de 12,000 al año. Estas violaciones son causadas por familiares, por amigos o por desconocidos. ¿Qué pasa con este grupo? Imagínese que usted tiene una hija de 11 años
la cual es violada por un familiar dentro de su propia casa, ¿usted la obligaría a tener al bebé a la edad de 12 años? Puede parecer una situación extrema o quizá minoritaria, pero estamos hablando de que según esta estadística son 34 niñas al día. O sea que esto es real, que sucede. ¿O vamos simplemente a ignorar esto y obligar a la niña a tener al bebé, importando si se pone en riesgo su vida, del producto o las dos vidas? Legalizar el aborto es precisamente para estas personas, las que sufren de una violación y necesitan hacerlo, para las personas que están en una situación desesperada. Es un procedimiento traumático y es un procedimiento doloroso y deja una huella psicológica muy profunda, así que nadie lo hace por gusto solamente, sino que hay un cabo suelto del cual no se habla por lo general, y esta es la moral. Que algo sea legal no significa que sea bueno, o que todo el mundo lo haga porque es legal. En el siglo XVIII la esclavitud era legal, así como tratar a las personas de raza negra como si fueran personas de segunda categoría, y esto no significa que fuera bueno. El consumo de droga es ilegal en México y sin embargo hay millones de consumidores, y cualquier persona puede conseguirla fácilmente. Casi nada puede detenerlos, incluso pueden cometer un homicidio en México, que es ilegal, y sin embargo se cometen 30 al día por cada 100,000 habitantes. Cuando una persona quiere cometer un delito, las leyes, por más estrictas que sean, no las detienen. Puede servir de disuasión, pero no será definitiva si la moral no es lo suficientemente sólida como para sostenerse. El alcohol es legal, sin embargo hay personas que no beben. El cigarrillo es legal y hay quien no fuma. El aborto es ilegal. Sin embargo, se realizan 38 abortos por cada 1,000 mujeres al año. Legal o no, es una práctica común y legalizarlo no significa que se volverá un festín de sangre y cordones umbilicales por todos lados, sino que quienes quieran ser mamás y que les gustaría tener un hijo y en su moral esté no hacerse un aborto, así sea legal, no lo van a hacer jamás. Sin embargo, los sectores vulnerables, con menos educación, con más pobreza u otras circunstancias, podrían hacerlo sin poner en riesgo su vida, haciéndolos en la clandestinidad. La ley permite el aborto hasta las 12 semanas, pero ¿por qué? Bueno, porque antes de este periodo no se ha formado la corteza cerebral, que es lo que le da al feto la capacidad de sentir. Y cito el siguiente artículo. Lo que sucede es que el proceso cognitivo y la transmisión de información se da por medio de las neuronas, las cuales comienzan a desarrollarse y proliferar en la 12ª semana. Según Ricardo Tapia Ibargüengoitia, integrante del Colegio de Bioética de México, y Manuel Ruiz de Chávez, comisionado nacional de bioética en la Comisión Nacional de Bioética. Como siempre, los enlaces van a quedar en la descripción. A la 12ª semana, el producto es llamado embrión. Posterior a este periodo se le denomina feto. Entonces, para la medicina no se considera un feto hasta después de las 12 semanas. Por ello, el aborto es permitido hasta esta. Ahora, si observamos un mapa y viéramos donde los países han legislado acerca del aborto, vemos que en el tercer mundo es donde es ilegal. Curiosamente, donde el nivel de educación es bastante cuestionable. Países como Alemania, España, China, Rusia, Australia, Bélgica, Noruega, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, etc., el aborto es absolutamente legal. ¿Esto no nos dice nada? ¿No sería acaso que la negativa de permitir el aborto va muy de la mano con la religiosidad, la pobreza y la falta de educación? Ahora veamos desde otro punto de vista esto, desde el punto de vista del religioso. ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? Pues prácticamente nada. Solo un versículo que dice en el Éxodo 21:21. Si algunos riñeren e hirieran a una mujer embarazada, y si ésta aborta, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se les imponga por el parte del marido y la mujer y el juicio de los jueces.
y ya. Como podemos ver, cual parece es que la Biblia no lo ve como un delito grave. Sin embargo, las legiones de Provida consideran que desde la concepción hay vida humana e inteligente. Incluso hay cartas de fetos ingenieros que lloran a su madre por despedazarlos con ganchos de ropa. Estos son puntos de vista grotescos cuando les damos al embrión sentimientos y cuando le damos pensamientos complejos que no tienen ni siquiera a los 2 años de nacidos. Más bien parece un chantaje emocional para tratar de controlar a las mujeres, que no decidan ellas por sí mismas qué hacer con sus propios cuerpos. Cuando se piensa en la vida de un feto, se suele pensar en cómo si este fuera un ser completo, un niño hermoso, que tiene un gran futuro por delante y que será cruelmente asesinado porque es indefenso y su madre era una inconsciente. Sin embargo, nadie piensa en el papá, en el hombre que lleva a cabo la inseminación. La idea es totalmente machista porque para una mujer que decide abortar es porque tampoco tiene el apoyo de su pareja. El hombre quizá no quiere hacerse cargo, o si fue un violador, no puedes exigirle que se ponga un condón. No puedes decirle que se haga cargo del niño, puesto que es un acto detestable. No ignoremos esto. Las violaciones existen. No hagamos como que no existen. Alguien una vez dijo que las mujeres las violan porque ellas las provocan, porque salen a deshoras de la noche, o se emborrachan, o se ponen en peligro. Es cierto que hay situaciones de sentido común que aumentan las probabilidades de que esto pase, pero el acto de la violación es culpa del violador. No debemos siempre perdonar al hombre y solo revictimizar a la mujer. Y el que pase independientemente de la forma no exime de que suceda a diario y que se deba de tratar ese tema. Las mujeres que abortan sin ser violadas no desean ser madres, no pueden o no quieren. Entonces, traer un bebé al mundo las va a hacer malas madres, porque las hay. También hay malas madres. Hay algunas que tiran al bebé a la basura para que se muera, ni siquiera para que alguien lo encuentre. No lo ponen en adopción, lo agarran en una bolsa negra y lo ponen en la esquina de su casa, solo para dejarlo morir. Y si no es así, a veces se condena al niño a una vida de miseria, pobreza, falta de salud, educación y una mala calidad de vida. Que un bebé nazca no le garantiza la felicidad ni el título de ingeniería. Es más probable que se vaya por las conductas antisociales a que éste sea exitoso, puesto que viene pues de una falta de deseo. Hay argumentos estúpidos como ¿por qué no abortaste a tu hijo? ¿O te hubiera gustado que te abortaran? La respuesta es muy simple. El bebé no decide ni nacer ni morir. Su decisión no cambia en nada las cosas porque no lo puede tener. No la puede tener la decisión es de la madre, y si ella ama al bebé o lo desea, jamás pensaría en abortarlo. Eso es la moral que evita que, aunque algo sea legal, no se opte por ello. Parecen dos puntos de vista encontrados, pero las leyes son para quienes las necesitan solamente, no para todos, porque las leyes son leyes, no obligaciones. Muchas gracias por escuchar este podcast. Dejo los links en la descripción. Comparte si te ha gustado. Esto fue Opinología Indeseable. Un hombre hablando de los derechos de las mujeres a abortar. Patético.